Jóvenes, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, profe. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Buenos días a todas y todos. Voy a esperar un ratito más para iniciar la clase de hoy. Profesor, Sí, adelante, Santiago. buenos días. Buenos días. En lo que llegan mis compañeros, quería saber si podría comentar de usted sobre una pequeña situación rápida. ¿Lo quieres hacer aquí en el grupo? Sí, pues no hay ningún problema. Es sobre la posibilidad que pudiéramos ya regresar a clases presenciales a partir de 18 de octubre, si no recuerdo mal, porque se lanzó un comunicado por parte del gobierno que ya están retomando el regreso a las clases presenciales en algunas instituciones de nivel superior. Y quería saber si usted no ha tenido información respecto a eso. Sí, nos comunicó, nos compartió el jefe del departamento esa circular del secretario de Educación en el Estado, e inclusive la publicación en el diario oficial del Estado. Nada más que nosotros somos una dependencia federal. Dependemos del Tecnológico Nacional de México y de allá es de donde deben de emanar las disposiciones. El doctor Francisco con otros jefes de departamento va a estar en una reunión. De hecho, supongo que todavía están con el director y no sé exactamente cuál vaya a ser la forma de Santiago. Todos, no solamente Santiago, para todos, Santiago tuvo la inquietud, me hace la pregunta y pues no le estoy respondiendo. Gracias, profe. Sí, por nada. Entonces, ese es algo que sí debe de quedarnos claro a todos. Sí. Ahora, pues, nuestra entrada, el acceso a nuestra área de trabajo está delicada, está fea. ¿Quién sabe? Pero no hay que adelantarnos, vamos a esperar a ver qué comenta el doctor Francisco. Muy bien, pues vamos a iniciar. Tengo para iniciar hoy la presentación que estuvimos revisando el jueves de la semana pasada relacionada con termodinámica de soluciones, así le puse, y estuvimos viendo diagramas de Purvé. Comento que lo pronuncio de esta manera porque en alguna ocasión le pregunté a un compañero que hizo doctorado en Francia cuál era la pronunciación correcta y él me dijo que pues de esta manera. Diagrama de Purvé, aunque pues quienes están estudiando francés pues seguramente podrán corroborar esa parte. La otra parte es que pues podemos decir diagrama de Purvé, literalmente como está escrito, ¿verdad? Y ahorita voy a comentarles algo. Primero, compartir. Le pegué a esta presentación hace ratito
previo a que empezáramos a trabajar. Un pequeño video sobre la aplicación de un software que por ahí compartió alguien en el internet ya hace mucho tiempo, ya hace algunos años que lo descargué, de cómo utilizando esa herramienta se puede elaborar un diagrama. ¿Sí? Lo voy a compartir para que lo vean. Además, subí también al archivo materiales en la carpeta materiales de clase, en la pestaña archivos del equipo de Teams, que está a un lado de publicaciones. Subí también un artículo en PDF que ya hace algunos años descargué. Está elaborado en la Universidad Politécnica de Madrid sobre uso y aplicaciones de diagrama de Purvey. Entonces, para que nos ubiquemos muy bien. Puedo comentar lo siguiente, y aquí lo vamos a ver ahorita. El diagrama se llama diagrama de predominancia de áreas y está sobrepuesto en el diagrama de pH potencial para el agua. Las líneas punteadas representan justamente el agua. Esta es la zona de estabilidad del agua. Por acá tenemos una zona, por acá tenemos otra zona. Si recuerdan, lo habíamos visto aquí en este diagrama. Aquellos pares cuyos potenciales están por debajo de la línea pueden reducir el agua. Y aquí tenemos protones de hidrógeno, perdioelectrones. ¿Sí? Y luego acá, aquellos pares cuyos potenciales estén por encima pueden oxidar el agua. Aquí está. Y esta es la zona de estabilidad del agua. Entonces, en función del potencial, pues está hablando aquí de pares y la línea va así. En función del pH tenemos ácido y oxidante, básico y oxidante, acá en esta zona. Y en la zona inferior, ácido y reductor y básico y reductor. Entonces, se sobreponen a los diagramas de predominancia de áreas de aquellos metales. Recuerden cómo inició la conversación de la termodinámica de este aspecto. Aquellos metales que pueden proporcionar cationes 2+, o pueden también proporcionar un hidróxido sólido, o pueden proporcionar aniones como este. Entonces, esos metales están considerados aquí. Y pueden tener aplicaciones desde corrosión hasta en el caso de la electrólisis. Por eso son útiles estos diagramas. Comentaba de las líneas también, si ustedes, yo por ahí pregunté, las líneas verticales dependen del pH, las líneas horizontales dependen del potencial y las líneas oblicuas como esta o esta dependen tanto del pH como del potencial para delimitar estas zonas de predominancia. Entonces aquí está un ejemplo para el caso del cobre, acá para el caso del zinc. ¿Sí? Diagrama de áreas de predominancia, potencial pH para zinc, para cobre. Y aquí está otro para el cobre, en donde podemos ver cómo en función de esa dependencia en cuanto al pH se desplazan las líneas de las zonas de estabilidad hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, en función del potencial. Hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia arriba en función de pH hacia la izquierda. Líneas oblicuas que también en un momento dado estarían representadas aquí para ciertos valores de potencial y de pH, como esta, o esta, o esta, o esta. ¿Sí? Entonces va a estar en función de eso. Había puesto también este diagrama en el caso del aluminio. Y le agregué este del níquel que no lo tenía. Y como ven, está con referencia a temperatura ambiente. Es la misma situación,
tenemos zonas de predominancia. El níquel es un elemento que puede proporcionar cationes, puede proporcionar aniones, puede formar este hidróxido o puede formar este óxido. Entonces, bueno, también en función de esta posibilidad de corrosión, se tiene escrito o se está dibujando para 25 grados cómo sería el diagrama potencial pH para níquel. Y aquí está lo que les comento. Lo voy a correr. Me dicen si lo escuchan. Hola amigos, buenas, en esta oportunidad vamos a mostrar un poco un tutorial para manejar el HSC 5.0 para realizar un diagrama de Purbytes. Como sabemos es pH versus potencial, es esta, y vamos a darle clic ahí y aquí vamos a hacer por ejemplo el diagrama de Purbytes de una aleación, por ejemplo el SAMAC, que es aluminio zinc, 95% de zinc. Escogemos por ejemplo aquí al zinc, y es esta, escogemos ahí un clic y escogemos por ejemplo al otro elemento que vendría a ser el oxígeno, ¿no? Para la corrosión, y escogemos, damos aquí OK, ¿sí? Y nos va a salir todas las especies que se pueden dar por estos dos elementos, todas las reacciones que se pueden generar. Entonces aquí escogemos, nos da como la temperatura 25 grados a la temperatura ambiente. Si queremos podemos cambiar o podemos poner varias temperaturas. Nosotros lo dejamos a la temperatura ambiente. Vamos a trabajar a 25 grados, ¿sí? Para una corrosión a 25 grados. Y vamos a podemos escoger todos, le damos acá en todos, o si no, escogemos solamente algunas. Por ejemplo esta, las más importantes. Esta, esta, bueno, solamente pongo esto nada más. Y le vamos a dar en guardar. Vamos aquí en guardar y nos va a salir esto y guardamos otra vez. Lo reemplazamos, sí, y le damos aquí donde dice pH, ¿no? Vamos a, y aquí nos sale todas las especies con su respectivo delta de G a 25 grados. Vamos a cambiar aquí también para el potencial máximo. Lo ponemos 4 y menos 4 mínimo. Y aquí, como pueden ver, la molaridad, la concentración de zinc es de 1 molar. Entonces vamos a cambiar esto por 1 por E a la menos 6. ¿Sí? La concentración, a la mayor a esa concentración se va a dar la corrosión, menor a esa no se da la corrosión. Entonces aquí vamos a colocar 1 por E a la menos 6, ¿no? 1 por E a la menos 6. Vamos acá en donde dice diagrama y nos sale aquí, ¿no? La zona de inmunidad, la zona de corrosión y la zona de pasividad, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es guardar esto. Estamos acá en File y le vamos a dar aquí
aquí para guardar la primera, le damos aquí clic y como vemos lo estamos guardando en donde dice, lo guardamos acá en LPP. Damos clic aquí y lo guardamos. Ahora sí, vamos aquí, vamos a cerrar esto, ¿sí? Y ahora vamos a coger el aluminio, cogemos aluminio, oxígeno y le vamos a dar aquí OK. No lo vamos a coger todos los principales nada más, que es el aluminio, el óxido de aluminio. Podemos escoger este, podemos escoger también bueno, podemos escoger cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera de estos, podemos escoger esto si queremos. Y bueno, ahí nada más. Tendremos que ver en el atlas de Purvise los elementos que queramos que aparezcan, ¿no? Le damos aquí en guardar y lo guardamos. Le diremos aquí EPH. Sí. Igual nos salen las especies con su respectivo delta de G, la temperatura 25 grados. Vamos a cambiar la escala aquí. Colocamos 4 y 4 para que estén iguales con la del zinc. Y la molaridad a 10 a la menos 6. Y la presión es de un bar, ¿no? Le damos aquí en diagrama y también aquí nos aparecerá. Vamos aquí otra vez en File y guardamos. Y donde vamos a guardarlo, aquí lo cambiamos. Para cambiarlo, guardamos en LPP y damos aquí guardar. Ves que ya tenemos el zinc, ahora vamos a guardar el aluminio y ya se guardó. Ahora vamos a acá File y Save as Raster File. Le damos ahí, ¿sí? Y le vamos a acá donde dice, vamos a ver el editor el editor de combinación. Le damos acá en OK y aquí podemos combinar. Le seleccionamos al aluminio y damos acá agregar, seleccionamos y cambiamos el color. Seleccionamos también la del zinc y agregamos. Cambiamos acá el color para el aluminio y cambiamos acá. Nuevo color, escogemos rojo para el aluminio y para el zinc podemos escoger el color azul. Entonces ya tenemos un diferente, ¿no? Una vez seleccionado diferente, ahora vamos a hacer una previa combinación, ¿no? Le damos acá y ya está aquí previo, ¿no? Ahora la creamos la imagen, damos crear imagen y ya nos ha creado la imagen del aluminio con el zinc juntos.
que vendría a ser el SAMAC, a una misma concentración de ambos componentes, ¿no? Entonces, así es como se hace un diagrama de Pullman. Bueno amigos, eso es todo y comenten. Adiós. Hola amigos, buenas, en esta oportunidad vamos a... Muy bien, jóvenes. ¿Me escucharon bien? Hola amigos, buenas, Sí, profe, sí se escuchó bien. Ok. Como escucharon, utilizó este pequeño software, o este software, no sé qué tan pequeño sea. Utilizó este pequeño video, en realidad, más bien el pequeño es corto. El video es corto, es pequeño. Para hablarnos de esa combinación y ver las posibilidades de corrosión aplicando el diagrama de Courbet. Aluminio, zinc. Una aleación SAMAC en donde el mayor contenido es de zinc. ¿Saben para qué se utilizan esas aleaciones? ¿Alguna aplicación que reconozcan ustedes de SAMAC? Y que les aseguro que casi en todas las casas existen. A lo mejor por las ventanas, ¿no, profe? No es, en ese caso es más aluminio. En este Para caso, las chapas de las puertas, profe. las chapas, algunos de los cuerpos de las chapas, de las cerraduras, se hacen de SAMAC. Justamente esa, por eso les comentaba, es una lesión que está presente en casi todos los hogares. ¿Sí? El cuerpo donde introducen la llave es un cilindro, ahí tiene diferentes bolitas, vamos a decirlo de esa manera. Son en realidad como pequeños cubos o prismas paralelepípedos de bronce que se van a mover según las puntitas que tiene el dibujo de la llave y permiten que gire el cilindro para liberar la chapa. El cuerpo del cilindro es de aleación SAMAC, 95% zinc y el 5% de aluminio. Entonces, bueno, la intención era ver qué tan factible es la corrosión y cómo son en las mismas condiciones, tanto para zinc como para aluminio, en cuanto a la concentración de posibilidades de corrosión, 10 a la menos 6 de molalidad, ¿sí? A la misma temperatura y con el mismo rango de variación del potencial, de más 4 a menos 4. Entonces, bueno, la idea era, pues, que vean que existen algunas herramientas que nos permiten tal vez comprender o ver con qué facilidad se puede elaborar un diagrama de esta naturaleza. ¿Y qué es? Pues este HSC Química 5, versión 5.0, como escuchamos que dijo. ¿Sí? Bien. Con esto, lo que ya platiqué con ustedes, revisando estos diagramitas, revisando la parte de la teoría de las reacciones, que estuvimos hablando del equilibrio de las reacciones, ¿sí? Aquí está. Él no se fue en ese punto que eligió cuando estaba decidiendo qué especies elegir. No se fue a estas partes de decir, bueno, pues el aluminio nos puede dar aniones como este y nos puede dar cationes. ¿Sí? Entonces, nosotros lo estamos estudiando desde ese punto de vista
Aquí está la representación general, lo habíamos visto. Aquí está el metal, nos genera estos cationes metálicos. Existe la posibilidad de formación de este hidróxido sólido. Se genera también este anión. Y para cada una de las reacciones se puede encontrar el valor de la constante de equilibrio, que fue lo que se hizo. Si se hace eso, entonces llegamos a tener información para establecer este diagramita. Que es equivalente a este. Aquí tenemos el sistema plomo, oxígeno, azufre. Luego hablamos del diagrama potencial pH para soluciones acuosas. Y lo llevamos para ver cómo sería el comportamiento de metales. Cobre, aluminio, níquel. Este que acabamos de ver en el video, que sería para zinc. Esto, y con la lectura que hagan del documento PDF que les comenté, que acabo de poner en la carpeta de materiales de clase, dentro de la pestaña Archivos de Microsoft Teams, pues ya tienen complemento para esto. Si ustedes ya llevaron la materia de corrosión o la están llevando, va a llegar un momento en que estudien un poco más a detalle la aplicación del diagrama de Courbet, precisamente con el enfoque a corrosión. ¿Qué sigue en la obtención de metales por esta vía hidrometalúrgica? Hola amigos. Pues sigue la Buenas, en esta parte de electroobtención. Es decir, ya se hizo la disolución, ya se concentró el licor que lleva el metal disuelto y ahora, en teoría, vamos a partir de un líquido rico en el metal, a partir del cual, por medio de la electrólisis, se va a obtener el metal de interés. Este está enfocado a la obtención de cobre y vamos a partir de esto. Por definición, sabemos que la electrólisis es un proceso en el que se lleva a cabo una reacción química en la superficie de dos electrodos que están en contacto con un electrolito, y para eso es necesario aplicar una fuerza electromotriz externa, para que durante el flujo de la corriente eléctrica a través del electrolito se pueda llevar a cabo la reacción en la superficie de los electrodos. Entonces se conecta la fuente externa a un cátodo y a un ánodo, la carga positiva al ánodo, la carga negativa al cátodo, y aquí tenemos en el electrolito disuelto el metal que queremos obtener. Por definición también sabemos que en una celda galvánica, durante un transcurso reversible de una reacción electroquímica, hay cambio de energía, o el cambio de la energía libre está relacionada con la fuerza electromotriz de la celda y queda expresado por medio de esta relación, que es la expresión del cambio de energía libre estándar. El 0 es para hacer notar eso, condiciones estándares, ¿sí? Es igual a menos Z por la fuerza electromotriz. En una celda galvánica, las reacciones suceden espontáneamente. Por lo tanto, delta G tiene un signo negativo. En una celda electrolítica como la que se está representando aquí, las reacciones van a impulsarse por la energía eléctrica cuando se conecte, lo que significa que el delta G tiene signo positivo. Es decir, se debe proporcionar energía para que puedan suceder las reacciones. Y en el otro caso de la celda galvánica, como son las pilas,
nos proporciona energía. Por eso es que podemos aprovechar la energía de una celda galvánica, de una pila, para aplicarla en lo que se requiera. En eso está fundamentado, ¿sí? Específicamente en el caso de la electroobtención, una celda electrolítica se representa de esta manera. Tenemos el electrolito, que en este caso sería sulfato de cobre en solución, y se coloca un electrodo, un cátodo, un electrodo negativo o cátodo, entre dos electrodos positivos o ánodo. Se conecta la energía eléctrica y va a haber migración de la solución que contiene sulfato de cobre, de cationes de cobre, como tienen carga positiva los cationes de cobre. Entonces, déjenme elegir, va a haber depositación de cobre en el cátodo, ¿sí? Y aquí están las reacciones que están sucediendo. ¿Qué sucede en el ánodo? Pues vean, el agua se va a descomponer, se va a disociar, va a haber pérdida de electrones por parte del hidrógeno, y entonces ahí estamos teniendo una reacción en el ánodo. ¿Y qué hay con la reacción catódica? Los cationes de cobre ganan los electrones que se liberan en el ánodo y deposita como cobre metálico en el cátodo. Y aquí está la representación esquemática. ¿De qué son los electrodos? Bueno, el ánodo al que se le conecta la corriente positiva es de plomo y estaño, una aleación de plomo y estaño. Y el cátodo, en donde se va a depositar el cobre, es de acero inoxidable. Entonces, ¿qué sucede? Pues tienen la celda, la solución que contiene el sulfato de cobre diluido, va a hacer las veces de electrolito, se introducen en la celda los electrodos, se energiza, se hace pasar la corriente eléctrica al electrolito y va a suceder esto. Y de esta manera se obtienen cátodos de alta pureza, 99.99% en peso de cobre. Y aplicando las leyes de Faraday se puede determinar la cantidad de cobre que se obtiene de acuerdo a esta relación, donde tenemos la constante de Faraday, N es el número de electrones y la intensidad de corriente, P el tiempo en el que se está trabajando, y M mayúscula, peso atómico del metal. Entonces, de esta manera podemos calcular teóricamente lo que se puede esperar de cobre en función de aspectos como tiempo, intensidad de corriente y con la aplicación de la constante de Faraday. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer una práctica a nivel de laboratorio de electroobtención, normalmente lo que se hace es, así lo voy a comentar tal y como lo hemos hecho en otras ocasiones. Pesamos los electrodos, sobre todo el de acero inoxidable, antes y después del tiempo de tratamiento. Por decir algo, si antes del tratamiento pesa 1 gramo el electrodo de acero inoxidable y después del tratamiento pesa 1.2 gramos, pues estamos ganando 0.2 de gramo en el tiempo de electrólisis que llevamos a cabo. Y a ese procedimiento se le llama electroobtención. La EW viene del inglés electrowinning, ¿sí? Así es que
Esto sería. Esta es una representación simple, esquemática, de cómo hacer una celda electrolítica con lo que se pretende realizar. Aquí tenemos el electrolito cargado de cobre, en este caso. El ánodo, como ya se dijo, puede ser una aleación de plomo y estaño, o plomo y calcio en algunos casos, y el cátodo de acero inoxidable. ¿Qué va a suceder? Pues el burbujeo de oxígeno en la reacción que sucede en el ánodo, desprendimiento de burbujas de oxígeno, y en el cátodo la depositación del cobre metálico. ¿De dónde viene este cobre? Del licor, del PLS, de esto azulito. Una vez que se está llevando a cabo el paso de la corriente a través del electrolito, los electrones que se liberan en el ánodo son ganados por los cationes de cobre y depositan acá, donde tenemos la carga negativa. Eso es lo que sucede. Entonces, este es un esquema general de las celdas electrolíticas. Podemos ver que parecen tinas, ¿sí?, de cierta longitud mucho mayor que la anchura, en donde se van a colocar ánodos y cátodos. Y como escuchamos en alguno de los videos que les compartí, siempre habrá en la celda, en cada celda, un ánodo más que los cátodos, para que el cátodo quede entre dos ánodos. De esa manera, el frente de ataque es por las dos caras. ¿Sí? Aquí está, en el centro. Un cátodo, un ánodo y un ánodo. Entonces, por las dos caras va a haber depositación de cobre. Los costados de los cátodos en el trabajo industrial van aislados para que solamente en las superficies de las caras del cátodo se deposite el cobre y se pueda desprender fácilmente. Vean, aquí están las celdas y aquí estaba la maquinaria con ánodos y cátodos para acomodarlos. ¿Sí? Aquí va paulatinamente. Esto fue justamente de las ilustraciones de uno de los videos, por eso se ve aquí así, con diferente altura. En el momento en que yo hice el recorte, puse en pausa el video para hacer este recorte y poder traérmelo a esta presentación en PowerPoint. ¿Sí? Y vean algo de lo que comenté. El espesor de los cátodos inicial, la parte aislada y la parte que se va a desprender. Todo esto es el cobre adherido, cobre metálico que está pegado al cátodo. ¿Qué se hace? Pues los cátodos se someten primero, se meten a una tina de lavado por medio de este puente grúa que levanta los cátodos y se meten en la tina de lavado. Una vez que se han lavado, vean, se va a lavar. Aquí es más claro, se aprecia mucho mejor el aislante en los cátodos. ¿Sí? Se lleva a desprendimiento, primero por un golpeteo en la parte superior, en forma neumática. Vean, aquí ya se consiguió que desprendiera algo. Y después, por medio de una especie de cuchillas que bajan mecánicamente y van desprendiendo el cátodo. Y ven el espesor del cátodo. Y de esta manera se apilan uno sobre otro para hacer pacas de determinado peso de cátodos, que es la manera en que se vende.
y con una concentración de cobre del orden del 99.99%. Entonces, recapitulemos. Específicamente en el caso del cobre, en función de la composición química del mineral, si predominan los óxidos, la vía por medio de la cual se puede aprovechar el cobre contenido en ese mineral es hidrometalurgia. Es decir, se va a extraer del yacimiento, se lleva la mena, en función del contenido de cobre, se podrá llevar a cabo trituración en 1 o 2 etapas para dejar en un tamaño pequeño el mineral, apilarlo, regarlo con solución lixiviante, que es agua más ácido sulfúrico, recoger desde el fondo por medio de tubería de drenaje, llevar hasta una piscina el PLS, o sea, una solución de lixiviación cargada de cobre. Después se lleva a las piscinas de extracción, reextracción, en donde se va a purificar o se va a concentrar. Es decir, se va a separar mucho de lo que se consideran como impurezas que puedan ir disueltas en ese PLS, obteniendo con eso una solución rica que se lleva a electroobtención. En electroobtención se va a conseguir esto, 99.99% de cobre. Cátodos. Ya esos cátodos se podrán vender como cobre puro para que en otras empresas se le dé forma a diferentes aplicaciones. ¿Sí? Por lo pronto aquí ya se extrajo y es el objetivo de nuestro curso, la obtención de metales, en este caso de cobre, a partir de óxidos, vía hidrometalurgia. Bien, si tenemos en el yacimiento, aparte de óxidos, algunos sulfuros, los sulfuros se había dicho que resulta más difícil que disuelvan en soluciones con ácido sulfúrico. ¿Qué se hace entonces? Se sigue la vía de la pirometalurgia. Se llevan los sulfuros a tostación. Con la tostación se convierten en óxidos. Si el contenido de cobre en esa mena es muy atractiva, se sigue la reducción química de los óxidos, su posterior fusión para obtener un metal primario llamado mata, que luego se somete a refinación utilizando oxígeno puro o aire soplado en el estado líquido de la mata para obtener ánodos con más del 90% de cobre, pero todavía con cierto grado de impurezas. Es decir, el cobre en estado líquido que se obtiene por pirometalurgia se va a colar en moldes que dan la forma de un ánodo. ¿Para qué? Para después, por electrorefinación, se meten los ánodos, que se les llama ánodo de sacrificio, a la celda electrolítica, y el cátodo, que es de acero inoxidable, va a recibir el cobre puro, y de esa manera se consigue otra vez cátodos del 99.99% de cobre. Y son las dos vías para la obtención del cobre. ¿Sí? Por un lado ya vimos la hidrometalurgia del cobre
combinado con pirometalurgia. Y en las clases siguientes podemos estudiar cuando menos la del zinc y la del aluminio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hemos tenido mucho material de apoyo, de soporte audiovisual para ver cómo es la obtención de cobre. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, a mí la verdad no me quedó claro eso de lo de la obtención de electrolítica, solo lo de la reacción. No entendí bien tu pregunta. Me digo que si pudiera volver a explicar eso de la reacción de cuando tiene el cátodo y el ánodo, ya cuando están ahora sí que en el recipiente, de favor. Aquí están. En el ánodo basta a suceder esta reacción. ¿Sí? Y en el cátodo va a suceder esta reacción. ¿Dónde están los cationes de cobre? Disueltos en el electrolito. Fue lo que se hizo con el trabajo de lixiviación y después, posterior, concentración, extracción, reextracción, concentración o purificación. Se dejó un licor rico en cobre disuelto. ¿Sí? Entonces las reacciones que suceden son estas, y aquí está también representado en este otro esquemita. ¿Ya? ¿Quedó mejor entendido? Sí, profe, gracias. O sea que tenemos el cobre en forma de cationes, ganan los electrones que se liberan en el ánodo y se convierte en cobre metálico que se deposita en la placa de acero inoxidable que constituye el cátodo, que está conectado al polo negativo de la fuente de energía eléctrica. Es una fuente de corriente directa de baja intensidad. ¿Sí? Y de esa manera es que se... Profe, gracias. No hay por qué. ¿Alguien más tiene preguntas? Recuerden, por aquí habíamos platicado algo de eso. Las reacciones. Esto es para el caso de que tengamos ya un metal, ¿sí? Y que pueda, por reacción química, suceder esto. Nosotros estamos partiendo de un mineral que contiene un compuesto oxidado, en este caso específico del cobre. Al mojarlo con una solución que contiene ácido, el ácido disuelve al cobre y se va en ese líquido. Pero así como puede disolver al cobre, puede disolver al fierro, puede disolver algún otro elemento que se considere impureza. Después del tiempo de lixiviación que se le da al mineral, lo que se está recibiendo se manda a purificar o concentrar para dejar en el líquido un porcentaje muy elevado de cobre disuelto, solamente. Y entonces ese líquido rico en cobre es el que se lleva a electroobtención. Y de acuerdo a lo que acabo de explicar de lo que sucede en ánodo y cátodo, se obtiene el cobre con alto grado de pureza, de acuerdo a esto. Esto no es más que una aplicación de las leyes de Faraday para estimar en forma de cálculo la cantidad
que se puede esperar en masa de cobre. Yo les decía, la forma más sencilla a nivel de laboratorio es que pesemos previamente nuestro electrodo y después del tratamiento, después de lavarlo y dejar que seque, volver a pesar para ver cuál es la cantidad de cobre que se quedó pegada a nuestro electrodo. ¿Alguien más con preguntas, jóvenes? Son muchos Profe, en el grupo. A ver, díganme. Sí, escucho. ¿los electrodos se pueden reutilizar? Pues de hecho se reutilizan, ¿sí? Precisamente por eso se someten a limpieza, ¿sí? Aquí se está lavando. ¿En qué consiste el lavado? Pues en sumergerlos en una tina para quitarle los escurrimientos de ácido que pueda llevar. Aquí se está despegando el cátodo de cobre. Y esto que tenemos aquí es el electrodo de acero inoxidable. Está disponible para seguirlo usando, ¿sí? Y este es el cátodo. Este es el metal que se está obteniendo. Este y este de este lado. Por eso está aislado aquí, en los bordes, para facilitar el trabajo de extracción o de quitar la placa de cobre por los dos lados. Por eso están aislados los bordes. Pueden utilizar, reutilizar. Claro, con el paso del tiempo pueden irse contaminando, se pueden ir desgastando porque están de alguna manera expuestos en algún punto, si no directamente a la solución ácida, sí a los vapores que pudieran estar desprendiéndose en forma de ácido en forma de vapor. Y en la parte, digamos, lo voy a poner aquí en la parte más alta, podemos ver manchas, ¿sí? Aquí puede empezar a haber corrosión. Son de acero inoxidable, pero con el paso del tiempo del uso, sí puede haber algo de corrosión, aunque sean de inoxidable, por el trabajo. Entonces, ¿por qué de inoxidable? Pues para que dure más tiempo, para que su vida útil sea más larga. Si son de acero ordinario al carbono, pues también van a servir para captar al cobre en forma de cobre metálico que se adhiere, pero se va a correr más rápido. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, ya me quedó más claro. Muy bien. Bien, bien, jóvenes. ¿Alguien más? Profe, ¿qué dijo que era la mata? La mata es un metal primario en estado líquido. En inglés es M-A-T-T-E, mate. Y bueno, se les hizo cómodo tal vez poner en español mata. Suena, está muy, tiene una palabra, una letra de más en inglés, mate, M-A-T-T-I-E al final. Entonces, en español mata, pues es M-A-T-A. Sí, está muy, muy parecida. Es metal primario. ¿Qué significa metal primario? Que es un metal impuro, se encuentra en estado líquido y que debe someterse a refinación. Eso se da por pirometalurgia. Bien, jóvenes, ¿no hay más dudas?
¿Podría repetir lo que dijo de la mata, profe? No lo alcancé a notar. ¿Qué pasó? Mejor no lo anotes, mejor escúchame con atención para que se te quede grabado. Es un metal primario en estado líquido con impurezas. Debe someterse a refinación. Eso es la mata y se obtiene vía pirometalurgia. Gracias, profe. Sale por nada. Profe, y después de la electroobtención, queda como un ácido ahí en los tanques. ¿Y qué se hace con eso? ¿O se vuelve a utilizar o Pues también sí, se tira? es un electrolito en la celda. Se carga con nuevo electrolito rico. Ese, si tiene todavía algo de ácido, se puede utilizar como refino en la lixiviación. Y si lleva un poco de metal, en este caso de cobre, bueno, pues el metal se puede recuperar. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Es como si lo hacemos nosotros a nivel de laboratorio. Tenemos un vaso con 200 mililitros de electrolito de licor que obtuvimos de la exhibición. Le damos un tiempo X de tratamiento, vamos a decir 2 horas o 24 horas. Después de ese tiempo suponemos que ya extrajimos todo el cobre y está adherido en el cátodo, pero puede ser que en ese licor todavía tengamos algo de cobre. No lo puedo arrojar al caño porque es una solución ácida. Voy a contaminar. No lo puedo regar con eso una plantita, la voy a quemar, es ácido. Entonces lo que puedo hacer es, si ya la voy a desechar, neutralizarla. ¿Cómo la neutralizo? Bueno, si es un ácido, una solución ácida, le agrego una base para buscar esa neutralización. Y entonces tal vez ya una vez neutra, la pueda desechar. Y si tengo la posibilidad para otra práctica, guardo ese licor y lo voy a mezclar o lo voy a recombinar en otra práctica. Y generalmente también aquí se hace eso. El licor posterior a la electroobtención puede utilizarse como refino, así como se utiliza el refino de la extracción. Bien, jóvenes, los dejo para que vayan a su siguiente clase. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, maestro. Sale, bye.